Pocas figuras en la historia del arte han sido tan excéntricas, tan fascinantes y tan absolutamente inolvidables como Salvador Dalí. Bigote afilado como un par de alfileres, mirada enloquecida y un ego tan descomunal como su talento, Dalí fue mucho más que un pintor. Fue escultor, diseñador, cineasta, escritor, performer y, sobre todo, un genio del espectáculo. Su vida fue una obra de arte en sí misma, y su legado sigue influyendo a artistas, cineastas y creadores de todo el mundo. En este viaje, exploraremos en detalle quién fue Salvador Dalí, su infancia inusual, sus primeros pasos en el arte, su relación con los surrealistas, el amor de su vida, Gala, y la creación de sus obras más icónicas como La persistencia de la memoria o El Cristo de San Juan de la Cruz. Además, conocerás datos curiosos, anécdotas desconcertantes y episodios que te harán cuestionar los límites entre la cordura y la genialidad. Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Pripero Domenech nació el 11 de mayo de 1904, en Figueres, un pequeño pueblo catalán del noreste de España, no muy lejos de la frontera con Francia. Pero su llegada al mundo fue, desde el principio, marcada por lo inusual. Antes de Salvador, sus padres habían tenido un hijo al que también llamaron Salvador. Ese primer Salvador murió a los pocos años. Así que cuando nació nuestro Dalí, sus padres, profundamente dolidos por la pérdida, le dieron el mismo nombre y lo educaron como si fuera la reencarnación del hermano muerto. A los 5 años, lo llevaron a la tumba de su hermano y le dijeron: «Eres su reencarnación». Imagina el impacto psicológico de esa afirmación en un niño sensible e imaginativo como Dalí. Años después, diría: «Desde ese momento, comencé a pensar que yo no era simplemente un niño, sino un niño elegido, distinto a los demás». Dalí era extraño desde muy pequeño. Tenía cambios de humor violentos, era caprichoso, egocéntrico y a veces cruel, pero también mostraba una creatividad desbordante. Sus padres, especialmente su madre, lo alentaron a pintar desde muy temprano. A los 10 años ya había hecho sus primeros cuadros. En 1916, visitó por primera vez la escuela de pintura del artista impresionista Ramón Pichot, amigo de Picasso, y quedó fascinado. A los 17, ingresó a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Allí, comenzó a formarse con rigor, pero también a forjar su leyenda. En Madrid, Dalí no solo estudió arte, también conoció a figuras clave de la cultura española del siglo XX. Fue residente en la famosa Residencia de Estudiantes, donde trabó amistad con el poeta Federico García Lorca y el cineasta Luis Buñuel. Con ellos formó un trío inseparable, entre tertulias, provocaciones, experimentos artísticos y tensiones emocionales. Dalí se vestía como un dandy, con capa, bastón, melena larga y aire aristocrático. Era una figura imposible de ignorar, pero su actitud excéntrica también lo metía en problemas. En 1926 fue expulsado de la Academia de Bellas Artes por declarar que no había nadie allí lo suficientemente calificado para examinarlo. Ese mismo año viajó a París y conoció a Pablo Picasso. Admiraba profundamente a Picasso, aunque más tarde afirmaría, con su característica arrogancia: «Picasso es español, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso lo sabe, yo también». Su estilo artístico durante esta época fue evolucionando. Pasó por el impresionismo, el cubismo y el futurismo. Pero fue en 1929 cuando encontró su verdadero lenguaje, el surrealismo. En 1929, Dalí conoció a André Breton, líder del movimiento surrealista. El surrealismo buscaba explorar el mundo del subconsciente, los sueños, las obsesiones, todo aquello que escapaba a la lógica racional. Para Dalí, que siempre había vivido al borde de la locura, fue el entorno perfecto. Ese mismo año, realizó una colaboración cinematográfica con Luis Buñuel, llamada Un perro andaluz,
una de las obras más impactantes de la historia del cine experimental. ¿Recuerdas esa famosa escena de un ojo siendo cortado por una navaja? Eso fue Dalí y Buñuel. También en 1929 conoció a la mujer que cambiaría su vida, Elena Ivanovna Diakonova, más conocida como Gala. Ella era 10 años mayor, estaba casada con el poeta Paul Éluard y tenía una personalidad fuerte, misteriosa y dominante. Fue amor a primera vista. Gala se convirtió en su musa, su compañera, su representante y, muchos dicen, su única conexión real con la realidad. Dalí dijo una vez: Gala es mi oxígeno, mi sangre, el filtro de mi locura. Juntos, formaron una de las parejas más excéntricas y polémicas del mundo del arte. Dalí no solo pintaba lo que soñaba, desarrolló un método para hacerlo. Lo llamó método paranoico crítico, y consistía en inducirse estados mentales cercanos a la paranoia para liberar imágenes del inconsciente. Según Dalí, era capaz de ver dobles significados en todo. Una sombra era también un animal, una roca era un rostro, una mancha era un mito. Su mente funcionaba como un caleidoscopio de símbolos y asociaciones libres. En 1931, pintó su obra más icónica, La persistencia de la memoria, también conocida como Los relojes blandos. En este cuadro, varios relojes parecen derretirse como queso sobre un paisaje desértico. Pero, ¿qué significan esos relojes derretidos? Muchos creen que simbolizan la relatividad del tiempo, influenciado por las teorías de Einstein. Pero Dalí tenía otra explicación. Me inspiré viendo queso camembert derritiéndose al sol. Simple, cotidiano, daliniano. Este tipo de respuestas eran típicas en él. Adoraba desconcertar, escandalizar y burlar las expectativas. Su objetivo no era explicar, sino provocar. A lo largo de los años 30, Dalí se volvió cada vez más famoso. Exponía en París, Londres y Nueva York. Su imagen comenzó a ser tan importante como sus obras. Era un maestro de la autopromoción. Asistía a fiestas disfrazado de buzo. Daba entrevistas diciendo que él era la pintura misma y decoraba sus bigotes como esculturas vivientes. En 1934 fue expulsado del grupo surrealista por razones políticas. Se negaba a condenar abiertamente al fascismo y por su creciente narcisismo. André Breton, resentido, lo rebautizó como Avida Dollars, un anagrama que significa ávido de dólares. Pero Dalí no necesitaba pertenecer a ningún grupo. Ya era una estrella por derecho propio. Durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, Dalí se trasladó a Estados Unidos, donde vivió entre 1940 y 1948. Allí, se reinventó una vez más. Trabajó en Hollywood con Walt Disney en el cortometraje Destino. Diseñó escenarios para Alfred Hitchcock. Hizo portadas para revistas y colaboró con marcas comerciales. Era un artista completo, que borraba los límites entre arte y espectáculo, entre cultura alta y cultura de masas. En 1948, después de 8 años en Estados Unidos, Salvador Dalí regresó a España. Fue un regreso cargado de polémica. Eligió vivir en un país gobernado por el dictador Francisco Franco, mientras muchos artistas e intelectuales españoles permanecían exiliados o eran perseguidos. Dalí, sin embargo, alegó que su arte estaba por encima de la política y que su retorno era un acto espiritual. Y es que, en esta etapa, Dalí se sumergió de lleno en una fase profundamente mística. Se alejó, al menos en parte, de la iconografía puramente onírica del surrealismo y comenzó a explorar temas religiosos, científicos y metafísicos. Su obra tomó una dirección inesperada. Intentó fusionar la fe católica con las teorías de la física cuántica y la biología molecular. Este nuevo enfoque fue bautizado por él mismo como misticismo nuclear. ¿El objetivo?
representar el alma humana desde una perspectiva atómica, espiritual y cósmica. Uno de los mejores ejemplos de esta etapa es la imponente pintura Cristo de San Juan de la Cruz, 1951. En esta obra, Dalí representa a Jesús crucificado, visto desde una perspectiva cenital, flotando en el cielo sobre un paisaje marítimo. Lo más impresionante es la ausencia de clavos, sangre o corona de espinas. Dalí buscaba representar un Cristo cósmico, puro, matemáticamente perfecto. Lo curioso, basó la composición en un dibujo hecho por el místico español San Juan de la Cruz y en una serie de cálculos geométricos inspirados en la física nuclear. Para Dalí, ciencia y religión eran dos caras del mismo delirio. Durante los años 50 y 60, Dalí se convirtió en una especie de escenógrafo del mundo. Además de pintar, diseñó joyas, mobiliario, esculturas, vitrales, portadas de revistas, trajes, perfumes y hasta aparadores para escaparates. También escribió libros, como Diario de un genio, donde no escatimó en alabanzas a sí mismo. Cada mañana, al despertarme, experimento un placer supremo, el de ser Salvador Dalí. Colaboró con marcas de lujo y con artistas de la cultura pop. En 1969, diseñó el famoso logo del Chupa Chups. Sí, ese caramelo redondo con palo, encargándose de que el logotipo quedara centrado perfectamente en la parte superior para que siempre fuera visible. Su relación con la televisión también se intensificó. Apareció en programas, comerciales, entrevistas, y en cada ocasión se esforzaba por ser aún más excéntrico. Se presentó en una conferencia montado sobre una cama, llegó a una gala con una hormiga viva en la cabeza, y en una ocasión fue entrevistado mientras daba vueltas en un helicóptero. Pero detrás del espectáculo, seguía habiendo un creador obsesionado con la perfección técnica. Dalí podía trabajar horas, días o semanas en un solo detalle. Su obra La Última Cena, 1955, es un ejemplo impresionante de equilibrio geométrico y simbolismo. El cuadro está estructurado según un dodecaedro perfecto, una figura de 12 caras que él consideraba divina. Dalí era un arquitecto de lo imposible. Para Dalí, el arte debía ser total, inmersivo, alucinante. Y fue con esa visión que comenzó su proyecto más ambicioso, el Teatro Museo Dalí, en su ciudad natal, Figueres. En 1960, comenzó a transformar las ruinas del antiguo Teatro Municipal, destruido en la Guerra Civil, en un museo dedicado a su universo. No quería una galería tradicional, sino una experiencia sensorial, casi onírica. Él mismo diseñó cada sala, cada vitrina, cada techo, cada pasadizo secreto. Lo decoró con huevos gigantes en el tejado, maniquíes surrealistas, automóviles descompuestos, techos pintados con ilusiones ópticas y esculturas absurdas. La obra se inauguró oficialmente en 1974, pero Dalí continuó ampliándola durante años. Allí, colocó muchas de sus obras más importantes, pero también objetos personales, experimentos y piezas que nunca había mostrado. Una de las salas más famosas es la que contiene el retrato de Mae West hecho como habitación. Si el espectador se sienta en un punto concreto, los muebles forman el rostro de la actriz de Hollywood. Los labios son un sofá, la nariz una chimenea, y los ojos, dos cuadros colgados en la pared. Dalí dijo, el museo debe ser un objeto surrealista total. Las personas que lo visiten deben salir con la sensación de haber soñado. Y así fue. Hasta hoy, el Museo Dalí es uno de los más visitados de España y una pieza central del legado del artista. En los años 70 y 80, la salud de Dalí comenzó a deteriorarse. Aún así, seguía produciendo obras y siendo una figura mediática. Pero en 1982 ocurrió un golpe devastador, la muerte de Gala.
Ella, su musa, su compañera, su escudo, falleció en Portligat. Dalí quedó completamente desolado. Se encerró en el castillo de Púbol, una propiedad que había comprado exclusivamente para Gala, y cayó en una profunda depresión. Incluso intentó dejarse morir de inanición, aunque fue rescatado por sus asistentes. Durante sus últimos años, vivió en el Torre Galatea, una torre anexa a su museo en Figueres. Allí pasó sus días en silencio, enfermo, con el cuerpo débil y el alma desorientada. Aún así, trabajaba esporádicamente, haciendo dibujos, bocetos y experimentando con hologramas y nuevas tecnologías. En 1984, sufrió un incendio en su habitación, posiblemente causado por una negligencia o incluso un intento de suicidio. A partir de ahí, su estado empeoró aún más. Finalmente, el 23 de enero de 1989, Salvador Dalí falleció de un paro cardíaco. Tenía 84 años. Fue enterrado en la cripta de su propio museo, bajo la cúpula que él mismo había diseñado. Murió donde había nacido, como si su vida fuera un ciclo perfecto, surrealista, inevitable. Dalí dejó atrás una obra vastísima, más de 1500 cuadros, decenas de esculturas, libros, películas, fotografías, performances, instalaciones y el museo más insólito del siglo XX. Pero más allá de las cifras, su legado está en cómo cambió nuestra percepción del arte. Fue el primer artista del siglo XX que entendió el poder de los medios de comunicación, del escándalo, de la imagen pública. Fue un precursor del marketing personal, del branding artístico, del yo como obra maestra. Dalí no temía al ridículo. Sabía que la provocación era una forma de llamar la atención, pero también de hacer pensar. Sus cuadros no ofrecen respuestas, ofrecen acertijos, espejos deformados, símbolos que cambian de forma. Él mismo lo dijo. La diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco, y quizás no lo estaba. O sí. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que Salvador Dalí nos enseñó a mirar con otros ojos, a encontrar lo irracional dentro de lo cotidiano, a descubrir relojes que se derriten sobre ramas secas y a entender que los sueños también se pintan. Para terminar, aquí te dejamos una serie de datos curiosos y anécdotas que ilustran, una vez más, lo absolutamente único que fue Salvador Dalí. Dormía con una cuchara en la mano sobre un plato metálico. Cuando se quedaba dormido y la cuchara caía, el ruido lo despertaba justo en el momento previo al sueño profundo. Según él, ese instante era el más fértil para la inspiración. Su bigote fue votado como el bigote más icónico del siglo XX por la revista Time. Diseñó escenarios para óperas y ballets, incluyendo Don Juan Tenorio y Tristán e Isolda. Le tenía fobia a los saltamontes. Decía que le recordaban a su infancia y le causaban pánico. Una vez, para dar una charla, apareció con un traje de buzo completo y casi se asfixia antes de que alguien le quitara el casco. Firmó cientos de hojas en blanco al final de su vida. Esas hojas se utilizaron después, de forma polémica, para falsificar obras firmadas por él. ¿Y tú? ¿Estás listo para ver el mundo con los ojos de Dalí?